¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes. Deseo con todo mi corazón que Dios te bendiga y te proteja hoy y siempre en tu vida. También
todos sean bienvenidos y pues vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos estado viendo acerca de la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, es lo que estamos viendo, ya me estoy aquí confundiendo, no, es primera de Pedro. Bueno, pues vamos a ver, vamos a mandar saludos, yo espero que se vayan conectando todos los que faltan. Y bueno, un saludo especial a mi amigo Pepe Valladolid. Gracias, Pepe, por estar aquí. Yo espero que Dios te bendiga. Saludos, por favor, a toda tu familia, a tu esposa, a tu hijo, a tus cuñados también, por favor. Les recordamos con mucho cariño allá en la Ciudad de México. Que Dios te bendiga, Pepe. Vamos a ver por acá. Mi sobrino Saúl Bautista, ¿cómo estás, amigo? Ya van a empezar las clases, parece ser, ¿verdad? Ok, bueno, pues que sea lo mejor este inicio de clases presenciales. Elcita García, ¿cómo estás, Elcita? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Para ti y para Miguel también, que Dios las bendiga abundantemente. Vamos a ver quién está. Luis Huicho, ¿qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde esta mañana. ¿Quién más está por acá? Pues creo que no hay muchos. Bueno, yo espero que se vayan conectando. ¿Quién más está? Pues no sé, no creo que no son muchos los que están por ahí, pero bueno, Agustina creo que ya se conectó, sí, aquí la estoy viendo. Agustina, que Dios te bendiga. Y Tere también, si no me equivoco. Gloria, parece que sí. Bueno, pues todos sean muy, muy bienvenidos. Y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga con su favor y con su gracia y misericordia esta mañana, ¿ok? Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedir y también, bueno, que se vayan conectando. Hoy hemos sido extremadamente puntuales. Bueno, pues qué bueno, la puntualidad es un buen principio, ¿verdad? Y más cuando lo hace Dios, ¿verdad? Ok, bueno, pues vamos a orar. Vamos a detallar esta mañana este estudio, me parece muy interesante. Y bueno, pues vamos a orar para comenzar. Padre Santo, Padre Dios, Padre Eterno, te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que tú haces, pero especialmente por el favor que nos otorgaste, la gracia, la misericordia, personificada en tu Hijo Jesucristo, Padre. Gracias, Señor, por todo el amor, por toda la misericordia y por el anhelo que tuviste, Padre, en eternidad, de reencontrarnos, de reencontrarse tú y Cristo con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de que estábamos en un camino torcido, equivocado, en un camino que nos llevaba a la perdición, tú tuviste misericordia y te acercaste y nos buscaste en el momento exacto en el cual debíamos escuchar este mensaje para recibir a Cristo en nuestro corazón como Salvador. Gracias, Señor, por tanto amor, gracias por tu paciencia, por tu misericordia y por todas las bendiciones que tú has añadido después de nuestra salvación. Gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres grande, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque tu poder expresado en la gracia nos transforma día con día. Y gracias porque en ti tenemos paz, seguridad y podemos llevar a ti todo problema que nos mortifica, que nos angustia, para recibir de ti la respuesta que sane nuestra vida y cambie las cosas, Padre. Gracias, Señor, porque lo primero que quieres hacer es cambiar nuestras vidas y nuestro corazón para que nos parezcamos al corazón de Cristo. Es por eso que esta mañana, Señor, te queremos pedir que a través de este mensaje, de este estudio de la Biblia, tú puedas cumplir ese cometido, Señor. Tú puedas seguir transformándonos y bendiciéndonos y llenándonos de Cristo con tu amor, Padre. Señor, habla con toda libertad y para todos los que estamos hoy reunidos y los que lo van a escuchar más tarde también. Bendícenos a todos, Padre, solamente por el favor de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muy bien, bueno, pues todos los que se están agregando, igualmente, Alejandra Ortiz, bienvenida, que Dios te bendiga. Y bueno, pues se van a estar uniendo. Muy bien, me da mucho gusto. Qué bueno que aprovechemos así
el inicio de semana, que aprovechemos así esta mañana de domingo, ¿verdad? Es importante que escuchemos. Bueno, las buenas noticias es que el plan de vacunación va de manera más rápida, ¿verdad? Parece que está cubriendo una gran cantidad de... saludos a todos. Una gran cantidad de población, ¿verdad? Se está avanzando. Estaba viendo las estadísticas y creo que se está vacunando a 750,000 personas por día. Es una buena cifra, la verdad. Y se hablaba de que tal vez podría llegar hasta 1 millón diario de personas, lo cual significa que pues va avanzando la solución de este problema, ¿verdad? Bueno, sí hemos estado considerando ya que, pues, por ejemplo, me falta la segunda dosis. Yo espero que esta semana que comienza, jueves, viernes o sábado, si no es que será la que sigue, pero ya muy pronto estaremos la mayoría vacunados con la segunda dosis, ¿verdad? Y estas son excelentes noticias porque entonces pues estaremos más seguros y le podremos dar gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de nuestras vidas. Y bueno, pues será un momento de reencontrarnos, ¿verdad? Espere noticias, prontito, muy pronto, nos vamos a reencontrar ya los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y bueno, pues son las cosas por las cuales tenemos que agradecerle a Dios su amor y misericordia por nosotros, Señor, y porque nos ha guardado todo el tiempo, ¿ok? Muy bien, bueno, pues vamos a continuar con esta serie de estudios que se fundamentan en la epístola universal de Pedro, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Pedro, vamos a ubicarnos esta mañana en Primera de Pedro 1, del 14 al 17, ¿sí? Repito, Primera de Pedro 1, del verso 14 al verso 17, ¿ok? Bueno, vamos a situarnos, vamos a dar un poquito de tiempo para que te ubiques, para que llegues a esa porción de la Biblia. Y muy bien, bueno, pues vamos a comenzar leyendo esta mañana. Y dice así este pasaje, Primera de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Sí? Vamos a leer el 18 también. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Ok, bien. Bueno, pues esta mañana vamos a estudiar la santidad, ¿verdad? Recuerdo muy bien que en esta temporada de estudios virtuales, a causa de la pandemia, les estuve dando les di un estudio que hablaba acerca de la santidad de Dios. Dios es santo. Es santo, santo, santo. 3 veces santo. Y esto lo define en todo, en su forma de ser, de actuar, de proceder, de pensar, de juzgar, en todo. O sea, Dios es eternamente santo, es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Y bueno, pues lo que también debemos saber es que como somos hijos de Dios, debemos honrar al Padre que nos ha dado todas las cosas para que tengamos una vida que sea satisfactoria, que sea llena, que sea plena con la presencia de Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, pues Pedro en estos pasajes nos recuerda perfectamente esta porción, este mandato, este designio desde la antigüedad. Esto fue plasmado desde la antigüedad en el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico 11:44. Vamos a leer todos los versículos que concatenan esta idea, ¿verdad? Perdón, vamos a comenzar leyendo Levítico 11 para confirmar, ¿verdad? Estoy confirmando que esto fue
el deseo de Dios siempre para todo aquel que es su hijo. Vamos a leer Levíticos 11:44 en su parte A, y dice así: porque yo soy el Señor vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ok, entendamos algo, que si ahora somos hijos de Dios, Él anhela que cada uno de los hijos que Dios ha adoptado, que ha adquirido por el precio de la sangre de Cristo, podamos compartir con Él esa santidad, ¿sí? Y esta santidad es algo posible. ¿Por qué? Porque si tú y yo hemos vuelto a nacer, esto es algo importante y fundamental. Si tú y yo volvimos a nacer aceptando a Jesús en nuestro corazón, si Él hemos confesado con nuestra boca que Cristo es el Señor de nuestras vidas y nuestro Salvador personal, luego entonces también pues tenemos que tener una experiencia personal, una experiencia de transformación a partir de la regeneración que Dios nos dio a lavarnos de toda falta, de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad de nuestra vida, mediante la preciosa sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, hoy entendemos que hemos sido regenerados a través de ese sacrificio, de ese derramar sangre y de esa resurrección que Cristo logró para ti, para mí, por nosotros, ¿verdad? Entonces, también recordemos que Levítico 19:2 nos dice de esta manera, le dice Dios a Moisés: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. ¿Sí? Fíjate nada más, o sea, aquí está confirmado 2 veces. Si tenemos un padre, vamos a entenderlo así. Todos nosotros, de alguna manera, tenemos algo de nuestro padre, ¿verdad? Algunos más, algunos menos, ¿verdad? Por ejemplo, mi voz es muy parecida a la de mi padre, ¿sí? En mi caso, ¿verdad? También mis ojos también son muy parecidos a los de mi padre, biológico, claro, ¿sí? Y algunas otras, dice mi esposa, dice mi esposa que un poco de mi carácter también, ¿verdad? Sí, sin duda, así es, efectivamente. Muy bien. Ok, sí, sí, bueno, cada somos personas individuales, pero tenemos algo del padre o la madre que nos engendraron y gestaron, ¿verdad? Bueno, pues exactamente, ahora que hemos vuelto a nacer en Cristo Jesús, Dios anhela que como hijos espirituales de Dios, regenerados a través de la sangre de Cristo, rescatados y redimidos por el Señor, podamos también tener su corazón. De hecho lo tenemos. Tenemos la mente de Cristo, tenemos el corazón de Cristo, tenemos algo muy especial, el Espíritu Santo de Dios. Y a partir de esa realidad es que nuestras vidas se pueden santificar, ¿sí? Leamos ahora un verso más que está situado en Romanos 1:17, ¿sí? Y nos dice así, es Romanos 1:7, corrijo, Romanos 1:7, dice así, en su parte A, dice así: todos los que estáis en Roma, esto lo habla Pablo, escribiéndolo en la carta del apóstol Pablo a los romanos, todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate, aquí está hablando de el anhelo de Dios para los que nos hemos convertido a Jesucristo mediante la confesión y la aceptación de Cristo como nuestro Salvador personal. La semana pasada, ¿verdad? Hicimos una oración recordando esta verdad, ¿sí? Hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo murió por nuestros pecados y que Cristo nos lavó con su sangre y por tanto le pedimos que entrara y viviera en nuestro corazón para siempre, ¿verdad? Entonces esto nos hizo ser llamados hijos de Dios, porque los hijos de Dios dicen que, vamos a leerlo para que quede más puntual, ¿verdad? Lo iba a decir de memoria, pero mejor lo leo textual. Vamos a entender quién es un hijo de Dios, ¿verdad? Y a partir de qué y cómo es llamado a ser hijo de Dios. Aquí está. Dice Juan 1:12,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿verdad? Entonces somos hijos de Dios a partir de esta decisión de fe que tomamos al volver a nacer en el nombre y por la gracia de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero de verdad, insisto, o sea, esto es el punto de partida. Este es el principio de nuestra regeneración espiritual. Significa que toda aquella situación que nos haya deformado en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma incluso hasta de tener miedo a algunas cosas, por las heridas o dolores que sufrimos, la forma en la cual reaccionamos, ¿verdad? A veces hay situaciones que nos hacen reactivos por el fondo que tuvimos del pasado, ¿verdad? La forma en que vemos la vida, a veces negativamente, la forma en que nos dan miedo a algunas cosas, todo esto nos habla de nuestra vida pasada, de nuestra vida antes de ser regenerada por la gracia, el perdón, la salvación y el lavamiento de nuestros pecados mediante la preciosa sangre de Cristo, ¿verdad? Pero Dios anhela, fíjate, no solamente darnos el boleto que nos lleva al cielo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón y has vuelto a nacer y has confesado y has aceptado que Jesús es todo esto que mencioné, entonces significa que tú has vuelto a nacer, eres hijo de Dios y tienes la semilla de la fe, la semilla del Espíritu Santo, pero también junto con ello la semilla de la regeneración de tu vida, en todos los aspectos, ¿verdad? Vamos a leer uno más, que está en Hebreos 12:14. Y nos dice así, Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí ya nos va dando un detalle muy importante de la santidad. La santidad se sigue, la santidad se busca, la santidad se edifica todos los días en nuestra vida. Este es el punto de partida, ¿sí? Por supuesto que habrá personas que tal vez esto de santidad, fíjate, el ser santos, yo creo que esta palabra es la peor entendida de la Biblia. No entendemos qué significa exactamente qué es ser santo, ¿verdad? Lo asociamos a tradiciones, a mentiras, a imprecisiones, ¿verdad? La verdad, esta palabra santo en nuestro pasado religioso significaba muchas otras cosas, pero no lo que Dios quiere que signifique ahora para nosotros. Lo más increíble es que, así como Dios es santo, tú y yo podemos ser santos. Y como ya di algún indicio, ¿verdad? En estos versículos, Dios ya nos dio estos indicios. Y también, tanto Pedro como Pablo entendían perfectamente este significado, este mandato en forma imperativa, escrito en Levítico 11:44. Pero ahora vamos a entender algo. A los creyentes del Antiguo Testamento se les pedía ser santo como un mandato imperativo. Hoy, como hijos de Dios, se nos pide como una invitación a que sigamos la santidad. La santidad que por esencia es Dios y por esencia es Cristo, ¿verdad? Pero, insisto, algunas personas no alcanzan a entender del todo cómo es este proceso de santificación. Incluso cuando ya lo entienden, pudiese incluso haber alguna resistencia a esta santidad. Y bueno, un famoso predicador de principios del siglo XX nos comenta en algún momento una anécdota y nos dice así: recuerdo a un hombre que se dirigió a mí diciendo que no le gustaba algo que se había predicado esa mañana en el púlpito, ¿verdad? Y este hombre le dijo: no estoy muy satisfecho, yo solamente estoy satisfecho con saber que soy salvo y estoy de camino al cielo, ¿sí? Pero entonces este predicador sabio le dijo: de acuerdo, ¿y cómo cree usted que se siente Dios al saber que solamente se está conformando con el hecho de ser salvo y esperar su partida al cielo? ¿Estará Dios satisfecho de esto? Este hombre no le pudo responder absolutamente nada. Por supuesto, el que más
anhela nuestra santidad es Dios. Y esta santidad, ya lo dije, es la regeneración total de nuestro ser, de nuestra mente, en acción y hasta en proceder y hasta en la intención de todo lo que hacemos, ¿sí? Fíjate que tendríamos que definir primero que nada la santidad. ¿Qué es la santidad, verdad? ¿O qué es ser santos? Bueno, de una manera concisa o clara, podemos entender que la santidad es la separación que de manera voluntaria realizamos al entregarnos a Cristo, apartándonos o dejando lo inmundo y consagrándonos al amor de Dios. Eso sería la santidad. Es obtener la pureza y la inocencia moral y social, es decir, de adentro y de afuera, pero no porque sea una carga, un mandato, un esfuerzo, no. Eso lo entendían tal vez en la antigüedad los creyentes del Antiguo Testamento. Tenían que esforzarse. Hubo una excepción, hubo alguien que lo entendió muy bien y ese fue Abraham. Y Abraham lo entendió de esta manera: mas el justo por su fe vivirá. Él entendió que al creer en el Redentor, en la salvación, en un Mesías futuro y prometido, al creer esta promesa de salvación mediante este Mesías, él sería justo, y si era justo, sería santificado en esa justicia de Dios, ¿verdad? Es decir, la santidad es la regeneración total del creyente, pero aquí falta el ingrediente más importante: a través del Espíritu Santo que nos habita. Esa es la santidad. La santidad es el atributo de pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios, y la condición de estar separado de las cosas comunes, de las cosas mundanas, de las cosas que ensucian nuestros ojos, nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón. Eso es la santidad, ¿verdad? Y esto, propiamente dicho, es imposible para ti y es imposible para mí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, ¿sí? Lo que necesitamos es vivir en el Espíritu, llenarnos del Espíritu, andar en el Espíritu, y si andamos en el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne, sino que el Espíritu nos irá regenerando, hará una realidad todos los días, ¿sí? Porque no se trata de que hoy esta mañana te diga pórtate bien, no, eso sería religioso, eso sería absurdo. La carne no se puede portar bien, la carne no puede ser buena, ¿sí? Puede ser hipócrita o incluso religiosa, pero santa y regenerada, absolutamente nunca, ¿sí? Por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es decir, nuestra naturaleza humana es completamente contraria a la naturaleza de Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? Andar en Cristo, llenarme de Cristo, seguir a Cristo. Y, como lo decía Pablo muy bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos en la carne? Sí, andamos en la carne, pero no militamos, no luchamos según la carne, porque las armas de esta milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el arma más importante, por decirlo de una manera, con la que contamos, es con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ser más claros. En un sentido práctico, no hay palabras que puedan describir absolutamente la santidad. O sea, estos conceptos son acercamientos, porque ¿sabes una cosa? ¿Sabes cuándo nos damos cuenta de qué es la santidad? Cuando de manera personal y solamente a través de la entrega empezamos a conocer los frutos de Dios en nuestra vida. Esto es fantástico. O sea, es a través de la entrega como empezamos solamente, sí, solo si nos entregamos, sí, solamente si lo buscamos y pedimos y dependemos de Dios en toda circunstancia, es como empezamos a experimentar esa santidad, la cual la produce Dios. Lo más increíble es que de repente nos damos cuenta que ya no nos está costando esfuerzo
Pero permíteme, aquí falta algo muy importante. No se trata de que tú o yo estemos sufriendo síndromes de abstinencia por lo que estamos tratando de dejar en nuestras fuerzas o luchando con nuestra carne. No, no, no. No es así. Es bueno recordar que toda definición incluso podría ser imperfecta o incompleta. ¿Qué es la santidad? Es sencillamente una total conformación o transformación en las cosas pequeñas y en las cosas grandes, a la voluntad de Dios, que es santa, que es agradable y que es perfecta. Eso es la santidad. Es la regeneración, la transformación, la conformación de nuestro corazón al corazón de Dios para hacer su voluntad. Y entonces, por consecuencia, todos los sentimientos del corazón, las manifestaciones de esta vida, todo será de acuerdo a la valoración, al juicio y al pensamiento de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Es simplemente, Señor, voy contigo, ando contigo. Hay una hermosa canción que se llama Ando con Cristo, ¿verdad? Eso es. Y si ando con Cristo, nos dijo el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, el yugo. Esta pieza, fíjate con qué ejemplo, con qué se ejemplificó Jesús, ¿verdad? Acuérdate que Jesús, en uno de los evangelios, se le presenta como el cordero del sacrificio, ¿sí? Como una especie de animal que iba a ser sacrificado, en el buen sentido, ¿sí? Como holocausto sacrificio. Acuérdate que se sacrificaban varios animalitos machos perfectos de un año sin defecto. Eran becerritos, eran corderos, eran machos cabríos o palominos. Todos eran machos sin defecto de un año de edad. Entonces, así, fíjate con qué ejemplo Dios nos pone, se compara, como alguien que tiene un yugo puesto en su cuello y que Él está haciendo toda la fuerza, todo el esfuerzo para llevarnos por el camino correcto. Y lo único que tenemos que hacer es juntarnos a ese yugo, andar con Él, andar con Cristo, para que entonces Él empiece a transformar todas las cosas. Lo más increíble, ya te lo comenté, no se siente ansiedad, no se experimenta síndrome de abstinencia o angustia. Por el contrario, empezamos a experimentar una paz por hacer y andar en la voluntad de Dios. Recuerdo en algún momento en un trabajo, una situación verdaderamente injusta más bien, en la cual pues podía discutir, pelear, combatir, pero mejor dije, guardo silencio y voy a hacer lo que me toca hacer. Al final, después de ver el fruto en este empleo hace algunos 7 años, el resultado era ir a cobrar un cheque, ¿verdad? Un cheque de un proveedor, no, de un cliente, el cual no nos iba a pagar, pero bueno, a mí casi me corre en esa ocasión. Finalmente le supliqué a Dios y Dios hizo que ese cheque se cobrara. Cuando yo iba ya a depositarlo a la caja, haciendo bien mi trabajo, por el favor que Dios se había hecho de concederme este milagro, recordé estas palabras y me conmovieron. Cada vez que hacemos las cosas de acuerdo a sus principios, de acuerdo a la fe, de acuerdo al pensamiento de Dios, Dios nos hace justicia y Dios nos da paz. Si hacemos las cosas no de nuestra manera, porque a veces, fíjate, entendemos que tenemos que ser santos o regenerados. La palabra castellana más clara se llama íntegros de corazón o íntegros en la vida, ¿sí? Cuando el poder de Dios nos transforma y nos hace creyentes íntegros, es entonces cuando más paz tenemos. Porque todo problema al cual nos enfrentamos, sabemos que tendrá solución bajo los principios de Dios, bajo la justicia de Dios y bajo la resolución de Dios, ¿verdad? Hacerlo todo de manera íntegra. Esa es la santidad de Dios. A través de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo.
En otra forma de decir que qué es la santidad, es tener una conciencia limpia por medio de la sangre preciosa de Cristo que nos ha limpiado. Es una vida conducida a través de el poder y la gracia de Dios y edificados todos los días mediante la palabra. Es tener la santidad, es tener el poder de Cristo en nuestras vidas, reposando sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Es más, reposando hasta cuando dormimos, ¿verdad? Porque incluso hasta cuando dormimos podemos ser santos o no santos, ¿verdad? En los sueños que tenemos. Es también disfrutar de toda la libertad y de todo el gozo y de toda la paz que conlleva, como nos decía el apóstol Pablo, el tener una buena conciencia delante de Dios. Solamente es una decisión. Es decir, el motor, el instrumento, la fuerza transformadora, la fuerza regeneradora, la hace Dios. A partir de tu salvación, a partir de que has creído y has tenido fe, pero también lo hace a partir de la decisión personal, a partir de que tú lo decides con tu voluntad y le digas a Dios, quiero andar con Cristo. Quiero andar conforme a sus pensamientos. Quiero andar conforme a su justicia. Pero algo más. Quiero andar conforme a su fuerza. La fuerza es de Dios. ¿Te acuerdas lo que les decía Pablo? Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es como Dios nos da la santidad. Contrario al Antiguo Testamento, en el cual Moisés les decía de forma imperativa que fueran santos, aquí en el Nuevo Testamento es una elección, una decisión. Decir, ¿tomo la gracia o no la tomo? ¿Ando con Cristo o no ando con Cristo? ¿Sigo sus pisadas o no las sigo? ¿Sí? Pero lo que Dios anhela es que podamos ver las riquezas transformadoras en nuestras vidas. Ok, vamos a desglosar un poquito más esto que leímos, ¿verdad? Vámonos al pasaje. Creo que ha sido la explicación completa, ¿verdad? Pero ahora vamos a detallar, ya nada más falta esto, detallar lo que leímos de manera literal, porque ahí vamos a descubrir algunas pistas más. Dice aquí, como hijos obedientes, primero que nada, ¿no? ¿Por qué dice esto? Bueno, es muy sencillo, porque antes éramos hijos de desobediencia, no éramos hijos de Dios, que esto quede claro. Pero ahora si ya somos hijos de Dios, a Dios le agrada que tengamos un corazón para seguirlo y obedecerle, ¿verdad? Eso es lo primero que tenemos que definir de esto que acabamos de leer. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Sí, antes en nuestra ignorancia vivimos, aceptamos, fuimos conforme a la corriente de este mundo, bajo los principios, bajo los errores y bajo la injusticia. Fíjate, curiosamente, si alguna vez nos hicieron alguna injusticia, nosotros en el deseo equivocado y tergiversado quisimos hacernos justicia por nuestra mano. Y esto lo único que hizo fue hacernos, si nos hicieron injusticia, nosotros hicimos también cosas injustas delante de Dios y delante de los hombres. Lo que Dios anhela es que, bueno, hoy ya no, ya estamos en la luz, ya estamos en el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Es por tanto que ya no podemos fingir demencia o ignorancia. Hoy conocemos a Dios y hoy tenemos al Padre. Y por eso es importante leer todos los días, porque a través de la lectura diaria es como estar en el espejo de nuestra alma y en ese espejo se refleja lo que esté mal, lo que esté sucio, lo que esté fuera de lugar, lo que esté puesto de manera incorrecta. Entonces hoy ya no andamos en ignorancia. Luego dice el 15, sino como aquel que os llamó es santo, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Sed santos. Y si Dios nos pide esto, déjame explicarte algo. Todo mandamiento en el Nuevo Testamento, amarás a Dios, amarás a tu prójimo, amarás a tu vida, y más, sed santos, todo mandamiento
que Cristo nos da, contrario a la ley de Moisés, se fundamenta no en tu esfuerzo, no en tu capacidad, no en que tú te esfuerces, sino en que simplemente adquieras la gracia, te fortalezcas en el poder de Dios y a través de ese fortalecimiento, la presencia de Dios en tu vida lo hará posible, ¿sí? Dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El 17 dice así, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto está bonito, está interesante. Finalmente, vamos a entender algo. La gracia la voy a dividir en tres, ¿verdad? La primera gracia que recibimos fue nuestra salvación. La gracia que nos salvó, ¿sí? La segunda forma de gracia es esta, que Él nos está invitando a dejarnos, a dejar que Él produzca esa santidad en nuestra vida, mediante nuestra comunión profunda, continua, constante y diaria con Cristo y con el Espíritu Santo. Y por eso dice peregrinar. Y alguien que es extranjero y peregrino está aquí, pero no es de aquí. ¿Sí? Es decir, si hubiese un extranjero, cubano, francés, de Estados Unidos o de donde sea, pues es un extranjero, aunque tenga residencia legal, ¿verdad? Bueno, son situaciones legales, no. Finalmente, su origen es otro país. Bueno, es por eso que Dios, a través del Espíritu Santo, utilizando la boca de Pedro, nos dice que somos hoy extranjeros y peregrinos. Nuestra morada no será permanente en este mundo. Si finalmente estamos aquí en un peregrinar de paso, un día estaremos delante del Eterno y conociendo, entendiendo que ahí será para siempre nuestra vida al lado de Dios, debemos tener el temor reverencial, el temor de no destruir nuestras vidas, porque déjame decirte algo. No solamente es decir, bueno, no elijo seguir a Cristo y yo puedo vivir bien, no. Solamente recuerda la incapacidad de nuestra vida pasada en las cosas extremas. Y esto puede ser secreto en tu vida, ¿verdad? Simplemente recuerda de tus secretos qué fue lo más extremo que te pudo haber destruido, que te pudo haber quitado la vida para siempre. Bueno, pues no es a pensar que es tan sencillo el decir, no elijo la santidad y elijo, pues, tener cuidado. No, esto puede ser muy peligroso. Muchos hombres pensaron así. Te voy a poner dos ejemplos, ¿eh? Uno de ellos fue Lot, ¿verdad? Contrario a la fe, a la obediencia y a la búsqueda de la voluntad de Dios que Abraham hizo para encontrarse con Dios, Lot, por supuesto que conocía a Dios, pero él tenía otros intereses, Lot tenía otros negocios y otros objetivos en este mundo. Y es por eso que se fue a meter a Sodoma y a Gomorra. Y terminó siendo el gerente general o el dueño de la administración de la aduana de la ciudad, ¿verdad? Y vaya que si se hizo poderoso y rico, pero finalmente el pecado destruyó esa ciudad y él fue salvado por gracia, pero toda su riqueza, toda su prosperidad quedó terminada, hecha ceniza, quedó quemada y finalmente fue cenizas, ¿verdad? Bueno, pues esto es una forma dramática de entender lo que hay en este mundo, ¿sí? Es temporal, es pasajero, pero un día tendremos que dar cuenta en el sentido de que sí tenemos un Padre que nos ama, un Padre que es justo, pero un día estaremos compareciendo delante de Él, no para ser juzgados, sino para dar cuenta de la gracia que estaba dispuesta para nosotros y cuánto fue o qué tanto fue lo que aprovechamos o desperdiciamos de esa gracia. Finalmente, este tiempo, esta vida, es pasajera, es temporal, ¿sí? Tiene un término,
pero lo que viene por delante con Dios, que es la eternidad, ahí estaremos siempre con Dios. Es por ello que entonces tenemos que saber que un día daremos cuenta de nuestra salvación. Daremos cuenta de cómo aprovechamos o no aprovechamos la gracia que nos había sido dada, porque finalmente esa es la tercera forma de gracia. Un día la gracia nos llevará a la presencia de Dios. Un día la gracia nos permitirá ver el rostro de Dios y el rostro de Cristo. Hoy andamos por fe, no por vista. Pero un día, por esa gracia que Cristo ganó por nosotros en la cruz, veremos el rostro de Dios. Y lo único que Pedro deseaban es que no nos alejáramos de Él avergonzados, habiendo desperdiciado la oportunidad que hoy tenemos para recibir la gracia que nos santifica, ¿verdad? Y aún lo que estimamos como lo máximo en este mundo, lo puede ser ponderado, puede tomar el lugar que le corresponde si tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, ¿sí? Por supuesto que tienes que amar a tu esposa, a tus hijos, tu trabajo, claro que sí, pero para que todo esté en orden, primero tenemos que amar a Dios, entregarnos a Dios para que Él haga la obra de transformación. Por eso dice aquí, sabiendo que fuiste rescatados, el 18, de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es esta vana manera de vivir? Una vida sin sentido, vacía, la cual pues no llenaba nuestro corazón del todo, ¿verdad? La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sí, la medicina que nos regenera, que nos limpia, que nos lava, es la sangre del cordero. Y luego entonces, esa gracia dada es el motor y la fuerza para poder experimentar esta vida. Lo que te quiero decir es que sí existe la posibilidad de tener esta santidad. El mismo hecho de que Dios nos exhorte, nos invite en este pasaje a la santidad, es porque Él, y solamente Él, es totalmente suficiente para establecer la posibilidad, la realidad de esta santidad. Sin embargo, para que esta ayuda se produzca, fructifique, para que esta santidad sea un fruto en nuestra vida, definitivamente tendremos que andar con Cristo. Cristo es por nosotros toda nuestra paz delante de Dios. Y sabes, aún incluso, vamos a entenderlo, y son algunas conclusiones. Fuimos rescatados mediante este precio precioso que fue su sangre. Y esto es una realidad que se puede conquistar todos los días. Creo que la conclusión, tenemos que llegar a una conclusión. Esta separación de lo inmundo, esta consagración para alcanzar pureza e inocencia moral, esta regeneración viva en el hecho, ¿sí?, ganado por un acto consumado en la cruz del Calvario, este atributo de Dios que ha sido dado para nosotros, se tiene que experimentar todos los días. Y esta realidad es una transformación diaria a partir de tu decisión, ¿sí? Puede ser una experiencia cotidiana, puede ser una realidad mediante el amor de Dios, mediante la presencia de Cristo y mediante la gracia que nos ha dado el Señor, ¿sí? Mira, déjame hacer una oración
para pedirle que Dios haga esta realidad en nuestras vidas. También déjame decirte algo, así como es un hecho consumado y contundente, también asimismo es un proceso. Eso es lo que me faltaba. Eso es lo que me falta decirte. Esto es un proceso diario, es un proceso de transformación, porque Dios va arreglando línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hasta que finalmente consuma su obra de transformación. Esto es lo más importante, es una experiencia diaria y es un proceso que se puede seguir día con día. Todos los días se edifica y se avanza o se retrocede, pero Dios anhela con todo su corazón el que tú y yo alcancemos esta santidad por su amor, por su fuerza transformadora y por la regeneración de nuestras almas, ¿sí? Y entonces podamos deleitarnos en la santidad de Dios. Ya no ver la santidad como algo inalcanzable, como una carga, no, sino ver la santidad como un deleite en el cual nos gozamos, en el cual descansamos por la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, pues ha sido un estudio objetivo, corto, breve, pero muy importante para nosotros. Déjame hacer una oración. Déjame hacer esta oración para pedirle a Dios que Él haga esto una realidad. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Santo, Padre Dios, muchísimas gracias porque tu gracia fue el diseño perfecto para salvarnos mediante los méritos de Cristo, la pureza de Cristo, la santidad de Cristo, la vida justa y perfecta que Él vivió, para poder ser llevado a una ofrenda como un cordero que iba a ser llevado al matadero y a través de su muerte regalarnos la salvación y el perdón de todas nuestras faltas, Dios. Gracias porque ese sacrificio perfecto, ese favor inmerecido, es lo que nos hace hoy ser hijos tuyos, hijos de Dios. Pero también gracias, Señor, porque esa misma gracia es el poder transformador, regenerador de nuestras vidas. Es poder tener clara la posibilidad de ser libres de cualquier herida, de cualquier estigma, de cualquier trauma, de cualquier dolor, e incluso también que desaparezcan todos nuestros vacíos, todas nuestras tristezas y frustraciones que experimentamos antes de conocerte, Señor, para que hoy seamos libres, para que hoy podamos por consecuencia ser santos delante de ti. Gracias, Señor, porque esa gracia es inmerecida, es viva, es real. Todos los días podemos andar en esa gracia si te la pedimos a ti y andamos con Cristo, Señor. Llévanos a andar con Cristo todos nuestros días, toda nuestra vida, para que sin que de repente nos demos cuenta después de caminar con Cristo, nos demos cuenta que nuestra vida ha sido transformada por tu poder y por tu presencia, Dios. Y gracias porque un día esa gracia será la consumación material, plena, contundente, al estar delante de ti, Señor. Y entonces hacer un balance y darte cuenta de cómo aprovechamos esta gracia o cómo la desperdiciamos, Señor. Gracias porque esto es real, porque esto es posible. Ya no como una lucha contra nuestra carne, sino como un descanso en tu fuerza y en nuestra comunión contigo, Señor. Llévanos a verlo así, Dios. Gracias porque hemos entendido que no depende de nosotros, que no es por nuestra fuerza y que no es estar experimentando abstinencias o luchas inútiles contra el mundo o el pecado, sino es ir a descansar en ti, ponernos ese yugo para estar junto a ti y descansar en tu nombre y en tu presencia, Dios. Por favor, Señor, queremos esa realidad. Queremos que tú lo hagas en nuestra vida y tú nos transformes día con día en este proceso de santificación que Cristo conquistó y logró para nosotros en la cruz del Calvario. Señor, tú eres santo, santo, santo. Santifícanos en tu verdad, santifícanos con Cristo, santifícanos con tu amor y santifícanos con tu poder, Señor. Te lo pedimos todo esto por Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Muy bien, amigos.
Yo te pido, o más bien yo deseo, que Dios te bendiga y siga santificando tu vida en todas las áreas que tú y yo lo necesitamos. Que Dios te bendiga y primero Dios nos vemos la próxima semana.